Enfermedades vasculares. El estudio de las enfermedades vasculares comprende la evaluación de 8 caracteres generales. El primero, intensidad. Luego viene el tono, el timbre, el momento de la revolución cardíaca en la que se produce, la duración, sitios que son escuchados con mayor intensidad, la propagación y las modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de la respiración, esfuerzo muscular y del tratamiento. Intensidad. Según el sistema de Freeman y Levine, los clasifican en 6 grados. Grado 1, muy débil, malamente audible. Grado 2, débil, audible solo en silencio. Grado 3, moderado, claramente audible. Grado 4, intenso, puede asociarse a un trill. Grado 5, muy intenso, trill palpable, puede oírse con estetoscopio. Grado 6, de intensidad máxima, trill palpable, se oye aún sin estetoscopio. Se dice que un soplo tiene un carácter creciente cuando su intensidad va aumentando y cuando esta disminuye se llama decreciente. Tono. El tono del soplo cardíaco varía desde los tonos muy graves hasta los muy agudos. El tono de soplo es función de 2 factores, la velocidad de circulación sanguínea y del factor anatómico que lo produce. También influye la naturaleza del obstáculo, por tanto serán más agudos cuanto más estrecho sea el orificio que los engendra. Timbre. Permite establecer diagnósticos diferenciales entre unos y otros soplos. El timbre está en función a la lesión. El timbre puede variar si el soplo se origina en el momento de la sístole o diástole. Se puede distinguir una serie de timbres entre los cuales tenemos timbre suave o aspirativo, timbre rasposo o áspero, timbre en guimbarda. Momentos de la revolución cardíaca en la que se produce. Hay soplos sistólicos y diastólicos. Los sistólicos son aquellos que se oyen en el pequeño silencio, sustituyendo o no al primer ruido. Los soplos diastólicos son aquellos que se oyen en el gran silencio, sustituyendo o no al segundo ruido. Duración. Se refiere a cuánto ocupa del momento del ciclo cardíaco en que se produce el soplo, es decir, a cuánto ocupa de la sístole o de la diástole, a cuánto ocupa del pequeño o gran silencio. De acuerdo con esto, distinguimos los soplos en 2 grandes grupos. El primero, el de los que ocupan todo el pequeño silencio o gran silencio. A estos los llamamos holosistólicos u holodiastólicos. El otro grupo comprende los soplos merosistólicos o merodiastólicos, cuando el soplo ocupa una gran parte del pequeño silencio o gran silencio respectivamente. Estos soplos se dividen en protosistólicos, mesosistólicos, telesistólicos y en protodiastólicos, mesodiastólicos, telediastólicos. Los telediastólicos se llaman también presistólicos. Sitio en que son escuchados con mayor intensidad. Ese lugar suele ser la región precordial y también los focos de auscultación del corazón que hemos estudiado. Pero no siempre es así, ya que el sitio en el que el soplo se oye con más intensidad es aquel hacia donde se transmite más fácilmente. Por lo tanto, variará según el lugar en que se produzca. Como junto con la existencia de lesiones del corazón, suele haber alteraciones del volumen y del tamaño del corazón y de sus cavidades. Podemos explicarnos el por qué no siempre el sitio de mayor intensidad corresponde a los focos de auscultación normal, aun cuando el origen del soplo sea valvular. Propagación o irradiación. En este aspecto se tiene en cuenta la localización, intensidad, propagación del soplo desde el sitio de mayor intensidad y las modificaciones que se producen en el timbre de los soplos durante su propagación. Modificación que sufren los soplos. Este factor depende de cambios de posición que adopta el sujeto, la respiración, que puede afectar o no a la intensidad del soplo, del esfuerzo. Hay soplos que solo aparecen con el esfuerzo y otros que se refuerzan con este. Y con el tratamiento.
que nos ayuda a la interpretación exacta del soplo. Soplos sistólicos son aquellos que se oyen durante la sístole en el primer ruido y segundo ruido. Soplo de la insuficiencia mitral orgánica. Fisiopatología. Es producido por lesión orgánica de la válvula mitral, que impide el cierre de esta durante la contracción ventricular. Debido a dicha lesión, la sangre pasa a través del orificio auriculoventricular y hacia la aurícula. Semiografía. Intensidad de grado 4 o 5. Tono. El tono del soplo es generalmente alto. Timbre. Es variable, desde un soplo suave musical hasta el soplo característico en chorro de vapor, que es el que se encuentra con más frecuencia. Momento de la revolución cardíaca, sístole. Duración o lo sistólico. Sitio de mayor intensidad. De acuerdo con la localización de la lesión, el punto o sitio de mayor intensidad está en el foco de la punta. Propagación o irradiación. Si el soplo es de poca intensidad, tendrá una propagación ligera en dirección transversal hacia la línea media. Cuando se tiene gran intensidad, se propaga hacia la región de la axila y puede llegar hasta la pared posterior del tórax a nivel de la región infraescapular. Modificaciones. Se modifica con los cambios de posición del paciente, auscultándose mejor en decúbito lateral izquierdo, por aumentar en esta posición el contacto del corazón con la pared torácica. Se modifica muy poco con los movimientos respiratorios. Soplo de la insuficiencia tricuspidea. Semiogénesis o fisiopatología. Es producido por una lesión de la válvula tricúspide, generalmente de etiología reumática o en el curso de una endocarditis bacteriana. Semiografía. Intensidad. Grado 2 o 3. Tono. Agudo. Timbre. Soplante, que puede hacerse rudo en algunas ocasiones. Momento de la revolución cardíaca, sístole. Duración o lo sistólico, que comienza con el primer ruido. Sitio de mayor intensidad. Se ausculta a nivel del apéndice sifoides del lado izquierdo. Propagación. Se propaga hacia la izquierda hasta la línea axilar anterior y si es muy intenso hacia la derecha del esternón. En algunos casos se puede auscultar en la región paravertebral izquierda. Modificaciones. Aumenta de intensidad con la respiración profunda en la inspiración. Soplo de la estenosis pulmonar orgánica. Fisiopatología. Casi siempre se debe a una cardiopatía congénita, pero puede ser adquirido por una endocarditis o una valvulitis infecciosa de la válvula sigmoidea pulmonar. Semiografía. Intensidad de grado 4 o 5. Tono agudo. Timbre rudo, rasposo. Momento de la revolución cardíaca, sístole. Duración o lo sistólico. Sitio de mayor intensidad, foco pulmonar. Propagación o irradiación hacia la articulación esternoclavicular izquierda. Soplo de la estenosis aórtica. Fisiopatología. Este soplo se debe a lesiones de la válvula aórtica que reducen el diámetro del orificio valvular, lo que da lugar a la ruptura de la columna líquida y a la turbulencia de la corriente sanguínea. La estenosis aórtica puede ser congénita o adquirida. Esta última se debe a lesiones de etiología reumática en jóvenes y a esclerosis valvular en los viejos. También puede aparecer en el curso de la endocarditis bacteriana infecciosa. Semiografía. Intensidad grado 4, 5 y 6. Tono agudo. Timbre rasposo o musical. Ubicación sístole. Duración o lo sistólico. Sitio de mayor intensidad, foco aórtico. Propagación o irradiación hacia la derecha, hacia arriba hasta la articulación esternoclavicular derecha y a los vasos del cuello.
Los soplos diastólicos son aquellos que se encuentran en la diástole entre el segundo y primer ruido. El primer soplo va a ser de la insuficiencia de la válvula aórtica. En cuanto a su fisiopatología, vemos que en la insuficiencia aórtica crónica ocurre una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo como resultado de la mayor cantidad de sangre recibida por este ventrículo desde la aorta durante la diástole, que se agrega a la aurícula izquierda. En la insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo izquierdo no tiene tiempo para dilatarse y que ingrese el mayor volumen, lo que va a provocar un aumento rápido de la presión ventricular izquierda y posteriormente un edema pulmonar y la disminución del gasto cardíaco. En la insuficiencia aórtica crónica, la hipertrofia y la dilatación del ventrículo izquierdo puede ocurrir en forma gradual, por lo que se mantienen las presiones normales en el ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco. Pero se va a desarrollar una descompensación, que por último va a generar arritmias, compromiso del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. En cuanto a la semiografía, se caracteriza por tener un primer ruido normal con un segundo ruido no desdoblado, de tono intenso, alto, agudo o resonante, provocado por el mayor retroceso elástico de la aorta. El soplo de la insuficiencia aórtica suele ser poco llamativo, es continuo, agudo, diastólico y de intensidad decreciendo. Comienza poco después del componente aórtico del segundo ruido. Si la insuficiencia aórtica es leve, el soplo puede identificarse solo durante la protodiástole. Si la presión en el ventrículo izquierdo es muy elevada, el soplo es corto porque las presiones diastólicas en la aorta y el ventrículo izquierdo se equiparan durante la protodiástole. Se auscultará con mayor intensidad en el tercer o el cuarto espacio intercostal en la línea parasternal izquierda. El soplo se escucha mejor con el diafragma del estetoscopio y el paciente inclinado hacia adelante, mientras contiene la respiración al final de la expiración. El siguiente soplo es de la insuficiencia de la válvula pulmonar. En cuanto a su fisiopatología, vemos los tres mecanismos primarios patológicos que causan esta insuficiencia, que es la dilatación del anillo de la válvula pulmonar, la alteración adquirida de la morfología de las valvas de la válvula pulmonar o la ausencia congénita o malformación de la válvula. La insuficiencia pulmonar origina un reflujo sanguíneo desde el tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho, debido a una anomalía de la válvula pulmonar, una de las 4 válvulas del corazón. Este fallo conduce a más trabajo para el músculo del corazón. En cuanto a su semiografía, se caracteriza porque el primer ruido es normal y el segundo puede estar desdoblado o ser único. Cuando está desdoblado, va a ser de un tono fuerte, alto y audible, poco después del componente aórtico del segundo ruido, debido a la hipertensión pulmonar, o el segundo ruido puede retrasarse como resultado del aumento del volumen sistólico del ventrículo derecho. El segundo ruido suele ser único, debido al cierre brusco de la válvula pulmonar, con fusión de los componentes del segundo ruido, o rara vez debido a la ausencia congénita de la válvula pulmonar. En cuanto a su intensidad, es decreciente, que comienza con un segundo ruido y termina antes del primer ruido. Irradia hacia el borde medio esternal derecho. Se ausculta mejor en el borde esternal
superior izquierdo con el diafragma del estetoscopio, mientras el paciente retiene la respiración al final de la expiración y se sienta erguido. El soplo de la insuficiencia pulmonar secundaria a hipertensión pulmonar va a ser un soplo protodiastólico. Cuando se produce una insuficiencia cardíaca inducida por la disfunción del ventrículo derecho o una hipertrofia ventricular derecha, puede auscultarse un tercer ruido del ventrículo derecho o un cuarto ruido, que puede distinguirse por el ventrículo izquierdo. Se localiza en el cuarto espacio intercostal sobre el área paraesternal izquierda y por su mayor intensidad durante la inspiración. El siguiente soplo va a ser de la estenosis de la válvula tricuspidea. En cuanto a su fisiopatología, vemos que esta válvula no se abre completamente, haciendo que la aurícula derecha tenga que ejercer mayor presión de lo normal para vencer la resistencia de una apertura más estrecha. Es un estrechamiento del orificio tricuspideo que obstruye el flujo sanguíneo procedente de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Casi todos los casos son secundarios a fiebre reumática. En cuanto a su semiografía, vemos que la estenosis tricuspidea suele ser inaudible, pero puede producir un chasquido suave de apertura. El volumen del soplo aumenta y su duración se prolonga con maniobras que incrementan el retorno venoso, como pueden ser el ejercicio, la inspiración, la elevación de las piernas, la maniobra de Muller, y disminuye, así como su duración, cuando se aplican maniobras que reducen el retorno venoso, como la posición de pie, maniobra de Valsalva. Va a ser un soplo holodiastólico y se localiza en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo. Después tenemos al soplo de la estenosis de la válvula mitral. En cuanto a su fisiopatología, vemos que la estenosis mitral es un estrechamiento de esta válvula que hace que la sangre tenga una mayor dificultad para pasar de la aurícula izquierda al ventrículo del mismo lado. Como la contracción auricular se realiza durante la diástole, se habla en estos casos de un soplo diastólico. En cuanto a su semiografía, vemos que tiene una intensidad de grado 3, tiene un tono grave, un timbre, rumor o ruido de rodamiento, el movimiento de la revolución cardíaca diástole, una duración holosistólica. El sitio de mayor intensidad va a ser en el foco mitral, la propagación va a ser a la zona mesocárdica, las modificaciones van a ser producidas por alteraciones de la contracción auricular. Se puede modificar con los cambios de posición. Se lo va a auscultar mejor en la posición de cúbito lateral izquierdo. El edema es la retención y acumulación anormal de líquido entre el tejido laxo de una región secundaria a una falla cardiovascular. Este acúmulo de líquido intersticial secundario al incremento de la presión venosa y capilar tiene lugar en la insuficiencia cardíaca. En cuanto a sus características, vemos que es vespertino, porque al amanecer no existe o es muy discreto, pero en el transcurso del día al atardecer aumentará hasta el anochecer. Al guardar reposo, el edema disminuirá. Al principio, la piel no presentará modificaciones, pero cuando se torne crónico presentará trastornos tróficos. Habrá una compresión cardíaca debido a la acumulación de fluidos dentro del pericardio.
Habrá una retención de agua y sodio por el riñón en respuesta a la disminución del volumen sanguíneo. El edema abarca las piernas y brazos y cambia con la postura. Los síntomas son simétrico, frío, presente en el transcurso del día, blandos, inician en los pies, atenúan con el reposo y son ascendentes. El edema originado por enfermedades del aparato cardiovascular obedece a dos grandes síndromes. El primero, la insuficiencia cardíaca congestiva, donde puede existir un aumento del líquido intersticial cerca de 5 litros, sin que pueda evidenciarse edema. Por eso es denominado preedema o edema oculto. El edema manifiesto, pero incidente en la insuficiencia cardíaca congénita, comienza en los pies y los tobillos. A veces es difícil de distinguirlo del edema fisiológico o durante el embarazo. Disminuye por las mañanas por la acción del decúbito y la nicturia. En grados mayores alcanza la pared abdominal y los flancos. Infiltra la dermis, los genitales y en los hombres una hidrocele bilateral. Se disminuye principalmente por gravedad y en pacientes que permanecen en cama es más notorio en la región sacra y en los muslos. El siguiente síndrome es la insuficiencia venosa crónica. Es una afección en la cual las venas tienen problemas para retornar la sangre a las piernas, al corazón. Normalmente las válvulas de las venas profundas de la pierna mantienen la sangre fluyendo de nuevo hacia el corazón. Cuando se presenta insuficiencia venosa por largo tiempo, o sea crónica, las paredes de las venas se debilitan y las válvulas se dañan. Esto provoca que las venas permanezcan llenas de sangre, especialmente al estar de pie. Independientemente de la causa, la alteración fisiopatológica principal es la hipertensión venosa debido a ausencia, hipodesarrollo, insuficiencia o destrucción de las válvulas venosas, impermeabilidad o constricción a causa de trombos o por la compresión ejercida sobre las venas. La úlcera venosa puede estar acompañada de eczemas de la pierna provocada por traumatismos o microtraumas, infecciones bacterianas y alergia de contacto. Se manifiesta por el desarrollo de síntomas de congestión venosa producidos por el reflujo sanguíneo o estenosis u obstrucción de las venas. La insuficiencia venosa crónica comprende la enfermedad varicosa, que es una variz, una dilatación permanente de una vena superficial mayor a los 3 milímetros de diámetro en posición sentada. El síndrome prostrombótico, la insuficiencia venosa valvular primaria, los síndromes compresivos, como por ejemplo el síndrome de atrapamiento de la vena poplitea por la cabeza medial del músculo gastrocnemio.